El significado filosófico del dolor. El dolor ha sido una constante en la experiencia humana, una sombra que nos acompaña en la existencia y nos recuerda nuestra vulnerabilidad. Desde la filosofía, el dolor no es simplemente una sensación física o emocional, sino un concepto que nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la vida, el sentido de nuestro sufrimiento y la esencia de nuestra condición mortal. Los estoicos, por ejemplo, veían el dolor como una parte inevitable de la vida, algo que no podíamos evitar, pero sobre lo que podíamos ejercer control mediante nuestra actitud. Para Séneca y Epicteto, el dolor solo nos afecta en la medida en que lo permitimos si aprendemos a aceptar la realidad con serenidad. El sufrimiento se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra voluntad y nuestro carácter. En este sentido, el dolor no es una maldición, sino una prueba de nuestra fortaleza interior. Por otro lado, Schopenhauer abordó el dolor desde una perspectiva pesimista, argumentando que es el estado natural de la existencia. Para él, la vida es un constante fluir de deseos insatisfechos, y el dolor es la consecuencia directa de esa eterna búsqueda de algo que nunca lograremos poseer plenamente. Su filosofía nos invita a reconocer la futilidad del anhelo y a buscar la resignación como camino hacia la paz. Nietzsche, en cambio, nos desafía a abrazar el dolor como un medio para el crecimiento. En su concepción del amor fati, el amor al destino, propone que el sufrimiento es una herramienta que nos permite superarnos, desarrollar nuestra fortaleza y crear significado en nuestra vida. Para él, el dolor no es una carga que debamos evitar, sino una parte fundamental del proceso de autotrascendencia. Desde una perspectiva existencialista, tanto Sartre como Camus nos hablan del absurdo del dolor y del sufrimiento como parte del sinsentido de la existencia. Para ellos, el dolor no tiene una razón de ser fuera de nuestra propia percepción y construcción del mundo. El sufrimiento, entonces, es una experiencia personal e intransferible, que solo adquiere sentido en la medida en que nosotros se lo otorgamos. Si el dolor es inevitable, como nos han enseñado estos pensadores, la verdadera cuestión es cómo nos relacionamos con él. ¿Lo resistimos y lo tememos, o lo aceptamos como parte integral de nuestra experiencia? La respuesta a esta pregunta define nuestra manera de vivir, de interpretar nuestras adversidades y de encontrar significado en el caos. Así, el dolor, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una de las fuerzas más profundas de la condición humana. Nos confronta con nuestras propias limitaciones, nos reta a comprendernos mejor, y en última instancia, nos impulsa a encontrar nuestra propia respuesta a la pregunta fundamental de la existencia: ¿qué hacemos con el sufrimiento? Quizá, en lugar de buscar erradicar el dolor, podríamos aprender a convivir con él, entenderlo y transformarlo en una fuente de crecimiento. Al final, el dolor no es solo una herida, sino también una puerta hacia una comprensión más profunda de lo que significa ser humanos. El sufrimiento se manifiesta de muchas maneras, desde el dolor físico hasta el emocional y psicológico. En ocasiones, el dolor físico es más fácil de entender y tratar, pues responde a causas tangibles y muchas veces tiene solución. Sin embargo, el sufrimiento emocional es mucho más complejo, ya que involucra factores subjetivos que varían de una persona a otra. Es en este ámbito donde la filosofía se vuelve una herramienta fundamental para encontrar respuestas y afrontar la vida con mayor sabiduría. La religión también ha intentado responder a la cuestión del sufrimiento, y en muchas tradiciones espirituales el dolor es visto como una prueba o un medio para alcanzar la iluminación. En el budismo, por ejemplo, el sufrimiento es considerado una parte intrínseca de la vida, pero se nos ofrece un camino para trascenderlo mediante el desapego y la comprensión de la impermanencia. En el cristianismo, el sufrimiento se asocia a la redención y la purificación del alma. Estas interpretaciones nos muestran que el dolor, aunque doloroso, puede tener un propósito dentro de una estructura de significado más amplia. Sin embargo, en la era moderna, donde la ciencia y la razón han reemplazado muchas explicaciones religiosas, el dolor se ha convertido en un problema que buscamos eliminar a toda costa. La medicina ha avanzado enormemente en el tratamiento del dolor físico, pero el sufrimiento emocional sigue siendo una cuestión difícil de abordar. La sociedad actual tiende a evitar el dolor a través de distracciones constantes, pero esta evasión no soluciona el problema de fondo.
Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como individuos es aceptar que el dolor es una parte ineludible de la vida. Negarlo solo nos lleva a un sufrimiento mayor, pues genera frustración y desesperanza cuando inevitablemente nos enfrentamos a él. Por ello, es fundamental adoptar una actitud filosófica frente al sufrimiento, que nos permita verlo como una oportunidad para crecer en lugar de un enemigo a derrotar. A lo largo de la historia, los grandes pensadores nos han enseñado que el dolor puede ser un maestro. Nos obliga a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre nuestras prioridades y a valorar lo que realmente importa. Nos enseña empatía, ya que solo quienes han sufrido pueden comprender verdaderamente el dolor de los demás. Nos fortalece, pues cada experiencia difícil que superamos nos prepara para afrontar nuevos desafíos con mayor entereza. En conclusión, el dolor es una parte inevitable de la vida, pero su significado depende de la manera en que lo enfrentamos. Si lo vemos como un castigo, sufriremos sin sentido, pero si lo aceptamos como una oportunidad de aprendizaje, podremos transformarlo en crecimiento personal. La filosofía nos ofrece múltiples caminos para comprender y manejar el sufrimiento, desde la aceptación estoica hasta la superación nietzscheana. Al final, la elección está en nuestras manos como decidimos vivir con el dolor. Gracias por ver este vídeo hoy. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios.